Hola, hola, muy buenos días, chicos. ¿Me confirman Buenos días, el audio, señor. por favor? ¿Sí se me escucha? Buenos días, Sí, señor, buenos Sí, días. señor. Ok, gracias. Buenos Buenos días, días, señor. bienvenidos, bienvenidas a su clase de informática. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Que ya estamos finalizando la semana prácticamente y ya vamos a tener unos días de descanso, sábado y domingo, ¿verdad? Vamos a iniciar, así que les voy a compartir pues lo que vamos a desarrollar este día. Vamos a ver. Estamos en semana 4, ¿verdad? La clase 1 de esta semana la dedicamos al laboratorio y pues ya esta vendría siendo la clase 2 de la semana 4 del periodo 2, 30 de abril. Siempre les pongo la fecha ahí para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? También a la hora de que están estudiando. La agenda para el día de hoy. Permítanme que tengo que aceptar algunos que están entrando todavía. A ver. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el respeto, que es el valor que se ha estado tocando esta semana. Miren, fíjense que pretendía hacer la revisión del laboratorio el día de hoy, pero no la vamos a hacer debido a que un compañerito falta que lo realice. Así que vamos a dejar esto de la revisión del laboratorio para la siguiente clase. Bueno, el día martes de la otra semana, me imagino ya se dieron cuenta, no vamos a tener clase en vivo, así como ahorita, sino que vamos a tener clase grabada en YouTube, ¿verdad?
por lo de la jornada de vacunación de los docentes y el personal de aquí de la fundación. Entonces, en la misma grabación, ahí les voy a poner la revisión de laboratorio para que ustedes vean cuáles eran las respuestas correctas y sepan el porqué de las respuestas incorrectas que tuvieron, ¿verdad? Luego vamos a ir al contenido, vamos a ver, bueno, aquí me equivoqué, le dejé contenido y debería de haber dicho retroalimentación. Nada más vamos a recordar un poquito sobre la regla de la conjunción, la disyunción débil y la fuerte, y el contenido de hoy, que serían las tablas de verdad para implicación y equivalencia y algunos ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Comencemos con esto del respeto. Bueno, el colegio, desde que yo me acuerdo que trabajo aquí, me he dado cuenta de que el colegio siempre ha tratado de fomentar e inculcar el respeto en los estudiantes e incluso en nosotros los empleados, ¿verdad? Es bien importante este valor porque nos permite tener relaciones sanas con las demás personas, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros confundimos esa palabrita porque pensamos que el respeto solo lo merecen las personas mayores, ¿verdad? O alguien que nosotros admiramos y no es así, ¿verdad? Hay diferentes tipos de respeto que nosotros podemos manifestar en nuestras acciones diarias. Y yo ahí les he puesto 3 ejemplos nada más de muchos que pueden existir. El respeto al prójimo, que es el más común, ¿verdad? El hecho de que nosotros valoremos a las personas y que les demos el mismo valor a todas, ¿verdad? Todos somos diferentes, tenemos cualidades y defectos distintos, dones y talentos, ¿verdad? Muy diferentes, pero en valor como persona, como ser humano, tenemos el merecimiento del mismo respeto que nos dan a nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, debemos de respetar no solo a los mayores de edad, ni a los ancianitos, ni a los abuelitos, ¿verdad? Sino que a todo el mundo, desde el más chiquito, desde un bebé, hasta la persona mayor de nuestra casa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no por ser mi hermanito menor que tengo derecho a molestarle o a hacer cosas que lo ofendan o que lo lastimen, ¿verdad? Y muchas veces eso no sucede en nuestra casa. Con nuestros hermanos no practicamos el respeto muchas veces. Casi siempre los mayores como que se aprovechan un poquito de los menores, ¿verdad? Yo soy hermana mayor y soy hermana menor y creo que conozco las dos facetas. Entonces, eso, ¿verdad? Tengamos ese cuidado. El respeto a la naturaleza, debemos de cuidar, ¿verdad? Todo lo que es nuestro medio ambiente, tratar de no dañarlo y eso implica también a los animalitos, ¿verdad? El respeto a la autoridad, que consiste en seguir las normas que dicta la autoridad, obviamente, sería respetar las leyes, por ejemplo, del Estado, podría ser, ¿verdad? Así como respetar las autoridades de nuestro contexto. Por ejemplo, en el contexto de ustedes como estudiantes, una autoridad es un maestro, por ejemplo, ¿verdad? En su casa, la autoridad es su papá y su mamá, debe de respetarlos, ¿verdad? Entonces, ahí hay algunos ejemplos. Rapidito, lluvia de ideas. ¿Quién quiere participar? ¿Cómo puedo manifestar el respeto al prójimo, a la naturaleza o a la autoridad? Un ejemplo práctico. ¿Quién quiera participar? Para finalizar esto. Regando las plantas, dice Ricardo. Ellos no quieren hablar. En el chat veo yo que están poniendo todos los ejemplos. Al hermano pequeño lo agarran de esclavo, dice Ariel. Cabal. Sí, fíjense que suele suceder eso. Siempre agarran de base al más pequeño, dice Chelsea. Y me dicen, ahí es la hermana mediana, soy la segunda. Tengo una hermana mayor y tengo 2 hermanos menores. Entonces mi hermana mayor se aprovechaba de mí, de chiquita, ¿verdad? Y luego yo me aproveché de mis 2 hermanos menores. No, no es cierto. A ver, solamente una persona que me colabore ahí en participar con el micrófono.
Respeto a la naturaleza, no botando basura a las calles. Muy bien, gracias Vanessa. No botando basura en la calle. Puchica, ¿cuántas veces vamos nosotros en el carro y vemos gente que por la ventana avienta la basura, verdad? Ahí estamos irrespetando la naturaleza. También cuando maltratamos un perrito, un gatito, ¿verdad? O cuando matamos un insecto que no nos está haciendo ningún tipo de daño, ¿verdad? Ahí estamos faltándole el respeto a la naturaleza. Alguien que me da un ejemplo de respeto a la autoridad, rapidito. Respetar a los maestros. Respetar a los maestros, sí, muy bien. Así que la invitación, Señor, chicos. Ajá. no insultando al poli. ¿A quién? Al policía, pues. Ah, a los policías. Sí, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo porque, bueno. Le dan con la pistola. Como dice que la autoridad, pues. Sí, no, pero es un buen ejemplo porque muchas personas cometen infracciones cuando van manejando y cuando los para la policía se enojan, ¿verdad? O ese punto que acabas de tocar podría ser también un ejemplo del respeto al prójimo. ¿Se han fijado? No sé si se han tenido esa oportunidad de ver cuando la gente pita algo feo, ¿verdad? Porque se molesta porque otra persona hizo algo con su automóvil o con una moto. O cuando los insultan, ¿verdad? Cuando van tan estresados en el tráfico, ¿verdad? Suelen las personas insultar, ponerse molestas, ¿verdad? E insultar a las demás. Ahí tenemos, por ejemplo, que tenemos que tratar la manera de mantener la calma, ¿verdad? Bien, vamos a dejar hasta ahí la reflexión. Espero que les sirva y sobre todo que lo pongan en práctica como siempre, ¿verdad? Les dije de que el laboratorio lo vamos a dejar para la próxima clase, para que la persona que hace falta que lo haga, pues no vea las respuestas, ¿verdad? Y nos vamos a pasar a la retroalimentación. Solamente recordar las reglas, ¿verdad? Cada conectivo lógico de una proposición compuesta tiene reglas y ya vimos lo que es la conjunción, la disyunción débil y la disyunción exclusiva o disyunción fuerte. En la conjunción, nosotros debemos de recordar que el resultado de una conjunción va a ser verdadero siempre y cuando la primera y la segunda proposición sean verdaderas también, ¿verdad? De lo contrario va a ser falso. Quiere decir que solamente en un caso me va a dar verdadero, tomando en cuenta que es una proposición compuesta de dos proposiciones simples y la conjunción, ¿verdad? En el caso de una disyunción débil, va a ser verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. O sea que me va a dar verdadero cuando una sea verdadera o cuando ambas sean verdaderas. De lo contrario, me va a dar falsa. El único caso en el que una disyunción débil va a dar falso, entonces va a ser cuando ambas proposiciones sean falsas, ¿verdad? Por lógica. Y también vimos lo que era la disyunción fuerte o disyunción exclusiva, que decíamos que ese conectivo lógico da como resultado verdadero solo en el caso en que las dos proposiciones tengan diferente valor de verdad. Es decir, cuando la proposición 1 sea verdadera y la proposición 2 sea falsa o viceversa, cuando la proposición 1 sea falsa y la proposición 2 sea verdadera, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en la última clase. Ahora vamos con lo que sería la implicación, que es el cuarto conectivo lógico de las proposiciones compuestas que estamos viendo. Entonces recordemos, para poder realizar una tabla de verdad, yo necesito, perdón que manché aquí, yo necesito recordar cómo calcular filas y columnas. ¿Quién me dice cómo calcular filas y columnas? ¿Cómo calculo las filas de la tabla? Ajá. N al cuadrado. No, n al cuadrado no, es al revés. 2 a la n. 2 a la n. Vale, no se confundan ahí. La 2 es la base y el exponente es n, ¿verdad? ¿Y de dónde sale n? Simple, voy a agarrar mi oración o mi proposición o mi argumento, como ustedes le quieran decir, y lo voy a pasar a un lenguaje proposicional.
voy a decir que si Pepe juega fútbol va a ser P, está en la cancha va a ser Q, y entonces vendría siendo mi implicación. ¿Qué significa? Un argumento es consecuencia del otro, ¿verdad? Vamos a ver acá. Entonces, N, ¿qué significa en 2 a la N? ¿Quién recuerda? Número de variables. Exactamente, número de variables. ¿Cuántas variables hay aquí en este ejercicio? 2. Hay 2. Entonces, mi fórmula me quedaría 2 al cuadrado, ¿verdad? Y 2 al cuadrado es igual a decir 2 por 2. Y 2 por 2 es 4, ¿sí? A ese 4 le voy a sumar 1, nada más para recordar que voy a usar una fila de encabezado. Recuerden eso, ¿verdad? Entonces, en total, la tabla sería de 5 filas. Eso es para las filas. Y para las columnas, ¿quién recuerda cómo calcular la cantidad de columnas que va a tener mi tabla? Se cuenta la cantidad de variables y conectores lógicos. Muy bien, gracias, exactamente. Entonces yo vengo y cuento los elementos, ¿verdad? Un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Uy, aquí se me borró el 1. Me está haciendo brujería esta cosa. Entonces me está diciendo de que este ejercicio debe de tener 3 columnas, ¿verdad? Lo hice nada más para recordar, ¿verdad? No porque yo sé que esto ya lo vimos y lo hemos estado repitiendo desde que empezamos a ver las tablas de verdad de los diferentes conectivos. Ahora bien, empiezo a rellenar mi tabla. ¿Cómo la empiezo a rellenar? Primero coloco variables. ¿Cuál es la primera variable que tengo aquí? Es P, ¿verdad? Entonces mi primera columna sería para P. Segunda variable que tengo aquí, Q. Entonces mi segunda variable es Q. Y como ya no tengo más variables, voy a colocar el primer conectivo, el primer y único conectivo lógico que tengo en este caso, que es la implicación, el entonces, ¿verdad? Entonces me quedaría P, entonces Q. Ahora voy a empezar a rellenar el espacio lógico de la tabla, que son las 4 filas que me dio como resultado acá, ¿verdad? Al multiplicar 2 por 2. Entonces digo, tengo 4 filas, a las 4 filas le voy a sacar la mitad, me queda 2. Entonces quiere decir que las primeras 2 filas van a ser verdaderas para P y las otras 2 van a ser 2 falsas. Luego saco mitad acá y ahora mitad de 2 es 1. Entonces en la segunda variable voy a poner un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Ay, perdón. Y por último, en el cálculo del conectivo lógico implicación, voy a tomar en cuenta la regla que tengo aquí. Dice que una implicación es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De lo contrario, es verdadera. Entonces aquí yo tengo que saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. El antecedente va a ser la causa y el consecuente va a ser la consecuencia. Entonces, dice, si Pepe juega fútbol, entonces está en la cancha. ¿Cuál es la causa de que Pepe esté en la cancha? Que juega fútbol, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de que Pepe juegue fútbol? Que está en la cancha. Entonces, el consecuente viene siendo este, que es P, y, perdón, al revés, ¿verdad? El antecedente o la causa viene siendo P y el consecuente viene siendo Q, consecuente o consecuencia, ¿verdad? Entonces, dice que es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente falso, de lo contrario es verdadera. Entonces, ustedes me dirán, verdadero, implicación de verdadero, ¿qué me dará de resultado según la regla? Verdadero. Dará verdadero, ¿verdad? Dará verdadero porque en este caso el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero también, ¿verdad? Y la regla dice que va a ser falsa solo si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo en esa combinación, verdadero falso me va a dar falso, ¿verdad? Verdadero falso, aquí me va a dar falso. Vean, falso verdadero, ¿qué sería? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Y falso falso,
verdadero. Entonces, ese es el funcionamiento o el comportamiento más bien de la implicación en este caso, ¿verdad? Preguntas. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente, que sería la última, que es la equivalencia o doble implicación. Así se le conoce también, ¿verdad? En la doble implicación o en la equivalencia dice que se lee P es equivalente con Q. P sí y solo sí Q. P es suficiente para que Q se representa por el símbolo de una flecha bidireccional. Entonces, todo lo que represente equivalencia puede significar un símbolo como este, ¿verdad? Por ejemplo, dice Pepe está en la cancha, sí y solo sí juega fútbol. Es decir, que si yo digo Pepe está en la cancha es totalmente porque está jugando fútbol, ¿verdad? Eso quiere decir que el hecho de que esté en la cancha es equivalente a que esté jugando fútbol, nada más que eso. En lenguaje semántico, en lenguaje natural, ¿verdad? Entonces tengo una proposición acá, sí, solo sí, que sería la bidireccional y otra proposición acá. El espacio lógico se calcula de igual forma que la vez pasada porque estamos hablando de dos variables y de un conectivo lógico. Entonces, si ustedes me lo permiten, me voy a saltar ese procedimiento porque ya lo repetimos bastantes veces y nos vamos a ir directamente a la tabla para poder hacer el resto de ejercicios que nos quedan. ¿Les parece? O si quieren que repita acá el procedimiento. ¿Es necesario repetir el procedimiento? ¿Todos comprendemos por qué son 5 filas y 3 columnas? Si hay alguien que no entienda, por favor dígalo para poder hacerlo nuevamente, no hay problema, ¿verdad? La cosa es que de verdad se entienda. Diga. ¿Verdad? Que el +1 es para el encabezado. Sí, el +1 solo es el encabezado. Es más, o sea, yo se los pongo ahí +1 para que recuerden siempre que es el encabezado. Pero realmente en la fórmula original, pues se asume de que la persona que está haciendo la tabla de verdad ya sabe que le tiene que poner un encabezado. Pero yo les pongo así para que se les sea más fácil recordar que siempre tienen que tomar en cuenta la fila del encabezado. ¿Alguien más? Uy, tengo niños en sala de espera y no me había dado cuenta. Bueno, entonces me voy a pasar directamente a lo que sería la tabla, ¿verdad? P, Q, y me quedaría aquí P implicación de Q, ¿verdad? Y relleno de igual manera acá, ¿verdad? Como se supone que de la fórmula 2 a la 2 me dio 4, ¿verdad? 2 a la 2 porque la fórmula es 2 a la n y tengo dos variables, ¿verdad? 2 a la 2 es igual a 4. Le saco mitad igual, 2 verdaderos y 2 falsos. Siempre voy a comenzar con verdaderos si la proposición es afirmativa, recuerden. Y mitad de 2, 1. Entonces aquí voy a ir intercalando verdadero, falso, verdadero, falso. Y por último, vamos con el conectivo lógico. Dice, la equivalencia es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas o si ambas son falsas. En términos más fáciles, la implicación va a dar verdadera cuando la doble implicación, perdón, o la equivalencia va a dar verdadera cuando ambas proposiciones tengan igual valor de verdad siempre. Entonces, verdadero y verdadero me daría aquí. Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Verdadero, falso? Falso. Falso. ¿Por qué falso? Porque la regla dice que tienen que ser iguales, o verdaderas o falsas, pero no pueden ser diferentes, ¿verdad? Falso, verdadero. Falso, falso, falso. Verdadero. Verdadero. Ese es el comportamiento de lo que sería la equivalencia. Preguntas. Vean, ¿cuál es entonces acá la clave para poder hacer tablas de verdad un poquito más grandes? Saberse las reglas. Esa sería la clave. Y eso lo van a poder, se la van a poder aprender de memoria solamente con la práctica.
¿verdad? Entonces, si ustedes pueden practicar en casa, hacer tablas de verdad, traten de hacerla, ¿verdad? Yo les voy a dejar algunos ejercicios, no de tarea, sino que como de práctica para los que quieran hacerlos, ¿verdad? Pero hasta ahorita nosotros hemos visto las más fáciles, que serían 2 proposiciones y un conectivo. Ahora pueden haber casos donde yo tenga más proposiciones y más conectivos. Eso es lo que vamos a ver después. Bien. Las conclusiones lógicas que podemos sacar de una tabla de verdad son 3 categorías. Con los conectivos lógicos básicos, estos que acabamos de ver, conjunción, disyunción exclusiva, equivalencia e implicación, ¿verdad? Se construyen, dice, proposiciones compuestas que pueden ser tautologías, contradicciones o contingencias. ¿Cuándo vamos a catalogar un resultado lógico de una tabla de verdad en tautología? Cuando todo el resultado o toda la conclusión lógica siempre sean valores verdaderos. Ahí vamos a decir, ok, esta proposición es tautología o es una proposición tautológica, ¿verdad? Luego tenemos la contradicción. ¿Cuándo va a ser contradicción? Cuando sea siempre falsa la conclusión lógica. Cuando yo les digo conclusión lógica, estamos hablando de esta última columna, miren. Esta es la conclusión lógica, por ejemplo, de esta tabla de verdad, ¿sí? ¿Qué podemos decir entonces qué es? En este caso, ¿qué es una contingencia? ¿Por qué? Porque es una contingencia cuando tenemos una combinación de valores verdaderos y de valores falsos, ¿sí? Entonces, al finalizar una tabla de verdad, yo debo de determinar a qué conclusión lógica llegué, si es una tautología, si es una contradicción o si es una contingencia. Si todo me hubiera dado verdadero aquí, entonces fuera una tautología. Si todo me hubiera dado falso, fuera una contradicción. Y si tengo combinación, es una contingencia. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios rapiditos. Quiero ver si tengo tiempo. Sí, ¿verdad? Tenemos 15 minutos. Hay varios ejercicios que quiero que realicemos antes de finalizar este contenido. Primero es traducir del lenguaje natural al lenguaje proposicional. A ver, si yo tengo la proposición llueve, que es igual a P, o sea, esa va a ser el símbolo de llueve. Si tengo la proposición hace sol, que es igual a Q, y tengo la proposición uso sombría, es igual a S. Vamos a escribir en lenguaje proposicional los siguientes argumentos. El primero dice, no llueve y hace sol. ¿Cómo me quedaría aquí en lenguaje proposicional? Sería la negación de P, la conjunción y Q. Muy bien, negación de P, conjunción y Q. Y Q, ¿verdad? ¿Cómo llego a esa traducción? Simplemente, llueve significa P. Aquí estamos negando que llueve. Entonces, obviamente, le tengo que poner una negación a la proposición. Me quedaría no P, ¿verdad? La conjunción, que es I en este caso, y hace sol, que es Q. Muy bien, Mauricio. Vamos con el siguiente. No es cierto que llueve. ¿Quién me dice cómo quedaría ahí? Que no sea Mauricio. Negación de, ¿Quién? ¿Cómo? negación de P. ¿Quién dijo eso? Que no identifico la voz. No. Ya vi Angie. Muy bien, sería negación de P. Y alguien me podría decir, señor, pero ahí en las proposiciones que ha puesto arriba no dice, es cierto, por ejemplo, ¿verdad? Es cierto, vendría siendo la misma negación, ¿verdad? Entonces hay que como agarrarle la lógica también a la proposición en lenguaje natural, ¿verdad? No es cierto, básicamente está negando la proposición llueve, ¿verdad? Donde estamos afirmando que está lloviendo. Vamos a ver la siguiente. O no llueve y hace sol o uso sombría. ¿Qué opinan de esa? ¿Quién me dice? Lástima que no les puedo pasar el control para que lo hagan ustedes. Pero, Negación de P.
Negación de P sería lo primero. Vamos a ver. Vamos a poner negación de P. ¿Qué más? Sería y Q. Y Q. Ajá. ¿Hasta ahí quedaría? Y de ahí, no sé cómo se escribe la U. ¿Alguien que me La le I- ayude? la I al Disyunción revés. fuerte. ¿Cuál sería? ¿Disyunción débil o fuerte? Fuerte. Sería la disyunción fuerte, ¿verdad? Creo que fue Carmencita la que lo dijo. A ver, ¿por qué es la disyunción fuerte? Porque tengo doble O, ¿verdad? A pesar de que aquí en medio tengo una I, ¿verdad? Pero cuando tenemos una doble O, va a ser disyunción fuerte, ¿verdad? Y por último, uso sombría sería S. S, ¿verdad? Ahora vean lo siguiente. Aquí tenemos más de 2 conectivos lógicos, ¿verdad? Y en una tabla de verdad es importante saber cuáles van a ser las operaciones que tengo que realizar primero y cuáles van a ser las que tengo que realizar después. Entonces, para eso nosotros utilizamos símbolos de agrupamiento. Los símbolos de agrupamiento son paréntesis, corchetes y llaves, ¿verdad? Justamente en esa jerarquía. Esta es la jerarquía de mayor a menor. Perdón, es al revés, la jerarquía de mayor valor es el corchete, luego va el de llaves, después van los corchetes y por último van los paréntesis. Quiere decir que cuando yo tengo unos paréntesis dentro de una proposición compuesta, lo primero que voy a calcular va a ser ese paréntesis. Luego, si tengo un corchete, voy a calcular el corchete y por último, si tengo llaves, voy a calcular las llaves al final, ¿verdad? Pero también tenemos una jerarquía de signos de conectivos lógicos. En primer lugar va la conjunción, la disyunción, disyunción exclusiva, la implicación y la equivalencia. En el orden tal cual yo se los he dado en lo que... Pero antes de esa de la conjunción no iría la negación. Sí, sí va la negación, pero bueno, yo no lo tomo en cuenta como un conectivo lógico, porque la negación al final no es un negativo, no es un conectivo, sino que es una contradicción de una proposición afirmativa. Por eso es que no lo agregué, ¿verdad? Pero sí, es lo primero que se calcula cuando hay una negación, pero como estaba hablando de los conectivos en sí, por eso no lo había tomado en cuenta. La negación se calcula primero siempre porque antes de poder pasar a hacer el cálculo de un conectivo lógico, necesito haber calculado primero la negación, si es que es una negación la que voy a utilizar para calcular con el conectivo, ¿verdad? Eso sí. Ahora bien, pero para poder colocar los paréntesis yo dentro de mi proposición compuesta, ¿verdad? Debo de usar este orden de signos. Entonces, si yo, por ejemplo, en esta proposición tengo más de un conectivo lógico, ¿verdad? Tengo la conjunción y tengo la disyunción fuerte. Y dice acá que en primer lugar vamos a tomar en cuenta la conjunción, entonces yo voy a retomar, vean la conjunción que tengo acá y la voy a encerrar entre paréntesis junto con la letra con la que la voy a calcular, ¿verdad? Obviamente. Entonces, este ejercicio me quedaría no P y Q, esto sería lo primero que se calcularía, y después se calcularía el resultado de este con la S y utilizando la regla de la disyunción fuerte, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después cuando hagamos un ejercicio práctico. Creo que se lo voy a hacer en el video que le voy a grabar para el día martes. Señor. Hola. Pero porque lo pone entre paréntesis. Porque son más de 2 conectivos lógicos y necesitamos saber cuál Señor, vamos a que se calcular ponen primero dentro de paréntesis la tabla de porque- verdad. Señor, Ajá. Diga. ¿por qué se pone como un signo como de onda en la P? Este signo. ¿A este signo se refiere? Fíjese, Adriel, que yo no he perdido la conexión o no le entiendo lo que me dijo. Este Yo signo creo que es la negación, Adriel, porque como dice no llueve, estamos negando P
y para negar P debo de anteponer este signo. Puede ser ese signo de onda, como usted dice, es como una virgulilla de una ñ, ¿verdad? Como el palito de la ñ que le decimos nosotros, ¿verdad? O puede ser también, está ese signo o puede ser este. Yo normalmente utilizo ese, pero puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta a Ricardo, ¿verdad? Utilizamos el paréntesis para indicar que esta operación es la que se calcularía primero dentro de la tabla de verdad para poder hacer la tabla de verdad de esta proposición compuesta, ¿verdad? El paréntesis, así como en mate, cuando ustedes tienen una operación matemática, ¿verdad? Ven si hay paréntesis, y si hay paréntesis, entonces realizan la operación que está dentro del paréntesis primero. Lo mismo sucede acá. Veamos la siguiente. Dice, no uso sombrilla. Diga. Entonces, de esa manera se escribiría la 3. Sí, utilizando los Sería paréntesis. porque lleva Y. Ajá, porque el conectivo lógico, conjunción, es el primero en la lista. Si fuera un conectivo que llevara mayor jerarquía que la I, entonces habríamos encerrado la Q con la disyunción exclusiva S, ¿verdad? Pero como este es el primero que está en la lista, entonces este es el que encierro. Vamos con el siguiente. No uso sombrilla, dice. Ahí debería de ser negación de S, ¿verdad? Solamente si no llueve. ¿Cuál sería el conectivo para solamente Equivalencia. sí? Muy bien. Muy bien. Sería equivalencia. Solamente si no llueve, dice, sería negación de P. O uso sombrilla solamente si llueve. O uso sombrilla solamente equivalencia de P, ¿verdad? Ahora me dirán ustedes, ¿qué tendría que calcular primero ahí en esa proposición? ¿A dónde pongo los paréntesis? En la negación de P o S. En la negación de P o S, muy bien. Negación aquí de P o S. ¿Por qué? Porque dentro de los conectivos que estoy utilizando acá, el primero en la lista es la O. Vean, aquí no tengo ninguna conjunción, entonces lo paso. La siguiente es la O, ¿verdad? Entonces, encierro no P o S. Ahora bien, tengo dos conectivos más, y con esto vamos a ir finalizando porque bueno, faltan 5 minutos todavía. Tengo dos conectivos más y es el mismo conectivo. Es la implicación, perdón, la equivalencia, ¿verdad? Entonces, como tengo dos equivalencias, lo que puedo hacer es agarrar de izquierda a derecha, ¿verdad? Quiere decir que no S lo puedo encerrar entre corchetes, ¿verdad? Acá, y me quedaría de esta manera. ¿Qué me está indicando? Que primero voy a calcular no POS, ese sería mi primer cálculo. Después voy a calcular el resultado de no POS con no S, utilizando la equivalencia. Y por último, el resultado de todo esto con P, utilizando la equivalencia, ¿verdad? Eso es lo que me está indicando el corchete y el paréntesis. Por último, creo que sí, tenemos cabal los minutos. Dice, si llueve y no hace sol, es suficiente para que use sombrilla. Si llueve y no hace sol, sería aquí no Q, ¿verdad? Es suficiente para, es una equivalencia, que use sombrilla. Sería S, ¿verdad? ¿A dónde pongo el paréntesis? En P y Q. En P y no Q, ¿verdad? P y no Q. Ahí están los ejercicios resueltos. Entonces, vamos a utilizar signos de agrupamiento siempre y cuando nosotros tengamos más de un conectivo lógico, utilizando una jerarquía de signos que es el mismo orden que hemos visto antes. A la hora de ejecutar la tabla de verdad, sí vamos a anteponer el cálculo de la negación, tal como lo dijo Mauricio, pero en la forma de expresar los paréntesis dentro del ejercicio, no es necesario anteponer la negación, ¿verdad? Porque se supone que la negación simplemente es contradecir
la afirmación. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Señor, no sé si hay tiempo, pero ¿me puede volver a explicar los últimos dos procedimientos? Fíjate que solamente quedan 2 minutos. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Voy a dejar de grabar hasta aquí y ya te vuelvo a explicar esta parte, ¿verdad? Y así los que quieran irse para su otra clase, pues entonces simplemente se van. ¿De acuerdo? Ok, señor. Ok.